Buenos días y bienvenidos a este nuevo desayuno del Foro de Empresa Familiar del Club Cámara Madrid. Mi nombre es Javier Pollán, soy el director de Marketing y Desarrollo Comercial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid. Este foro tiene el cometido de desarrollar y promover toda la actividad de la empresa familiar, desarrollado por Fundación Numa, con Cámara Madrid, con el compromiso de apoyar el crecimiento, sostenibilidad de las empresas, especialmente las familiares, con independencia de su tamaño y especialidad. Es que no... Hoy tenemos con nosotros a un socio del Club Cámara, RSM, un socio jurídico premium, que ahora presentaremos, pero antes de eso quiero indicaros unas breves pautas de funcionamiento para que se desarrolle bien, ¿no?, toda la actividad, todo este desayuno. Vamos a pedir, por favor, que dejéis los micrófonos apagados para que no haya evitar ruidos y distorsiones un poco en el diálogo y se puedan formular las preguntas a través del chat, que después trasladaremos a nuestros invitados a través del canal de preguntas, ¿no?, como digo, del chat. Esta sesión va a ser grabada, os pedimos que dejéis las cámaras también cerradas y poco más, simplemente doy paso a José Ramón, que es José Ramón Sanz, es el presidente de la Fundación Numa, presidente honorífico de este foro de empresa familiar y coordinador de su plan de actividades y gran promotor de toda la actividad y desarrollo de la empresa familiar, tan amplia en nuestro tejido empresarial. José Ramón es empresario familiar de una empresa de cuarta generación y ha dirigido durante más de 30 años el grupo familiar. Lleva desde 2007 al frente de Fundación Numa, liderando todo el equipo de investigación y ayuda a las empresas familiares para superar todos los retos, ¿no?, de continuidad, de financiación, de desarrollo, todas esas inquietudes y problemáticas específicas de la empresa familiar. Y nada más, José Ramón, te cedo la palabra, por favor, para que presentes a nuestros invitados e introduzcas también la Fundación y este magnífico foro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos por su confianza y por supuesto también por estar aquí presentes. Y quiero agradecer también al equipo de la Fundación Numa, al equipo de la Cámara y Pollán, que es un firme defensor de la empresa familiar, así que le agradezco todo el apoyo que recibimos de la Cámara para tratar de que las empresas familiares, que no nos olvidemos, desde que existen series temporales, se ha demostrado que son el soporte de la economía, del empleo y de la creación de riqueza en todos los países, y ahora que está muy de moda también, somos también los mayores contribuyentes a los equilibrios presupuestarios. Bien, yo quiero agradecer especialmente también a RSM, a Guillermo Gastón y a su padre, que no lo veo por aquí, pero bueno, que al final son unos asesores competentes y leales para los empresarios, y bueno, que sean tan generosos de compartir sus experiencias con nosotros hoy. Bueno, para nosotros en la Fundación es natural el colaborar con la Cámara porque siempre se ha destacado como un apoyo importantísimo a las familias empresarias para conseguir su gran sueño, que es la continuidad de su patrimonio patrimonial y la continuidad de sus empresas a través de generaciones. Por tanto, ese es, en el fondo, también nuestros fines. Ahora querría plantearles, perdonadme un minuto. Bien. Ahí. Bien, dos palabras sobre la Fundación Numa. La Fundación Numa es una entidad sin ánimo de lucro que está financiada por mi familia y nació como consecuencia de nuestras propias necesidades para tratar de hacer más sólida la capacidad de continuación de nuestras actividades empresariales a lo largo de generaciones. Nosotros tenemos una visión que se puede resumir en varios conceptos. Primero, todo empieza y culmina en la familia. Nosotros consideramos que una familia es la que crea su primera empresa para el bienestar de su familia también, pero luego, naturalmente, extiende esa creación de riqueza a todos los que componen la empresa, a los trabajadores y a los profesionales y también proveedores, clientes y, por supuesto, están especialmente comprometidas con las comunidades
y la sociedad donde desarrolla sus actividades. El segundo es que nosotros consideramos que debemos atacar o debemos tener una visión muy amplia y por eso definimos el negocio familiar como el conjunto de actividades empresariales tanto de propiedad conjunta como de propiedad individual, porque creemos que eso es lo que permite la creación de riqueza. Y tercero, y muy importante, que la continuidad es un reto colosal, pero que en 2021 hay informes más que suficientes que demuestran que la mayoría de las familias lo consiguen. ¿Cuál es nuestro propósito? Pues miren, aquí hacemos nuestro esta frase de la Escuela de Negocios de Chicago, de la Universidad de Chicago, que viene a decir que nosotros lo que deseamos es enseñarles a cómo pensar y darles los elementos que les permitan plantear sus propios planes de continuidad. Pero en ningún momento deseamos decirles lo que ustedes tienen que pensar. Es su responsabilidad y deben asumirla. Bien. Dos palabras sobre las empresas familiares y las familias empresarias. Lo primero, como ya he dicho, es un mensaje alentador. La continuidad transgeneracional del legado patrimonial familiar y la continuidad de las familias y la continuidad de sus actividades empresariales está claro que es un reto colosal. Eso todos lo sabemos y eso lo sabemos todos los que hemos tomado contacto o hemos participado en las actividades de una empresa familiar. Pero también es cierto que hoy la mayoría de las familias que se ponen a ello lo consiguen. Por tanto, desde este punto, desde esta visión de esperanza, también quiero decirles que las familias empresarias comparten un propósito que es la creación de riqueza a través de generaciones. Y esa vocación a través de generaciones es la que realmente las diferencia, ¿no? Porque tenemos una visión mucho más amplia y más a largo plazo. El segundo tema, que ya lo he repetido antes, es que la herramienta para conseguir la creación de riqueza es el negocio, entendido como el conjunto de actividades empresariales de todo tipo. Y aquí, obviamente, cuanto la coordinación y la gestión, pues genera una serie de retos que después comentaremos. También debo decir que si estamos hablando del legado de la continuidad del legado patrimonial, es conveniente decir dos palabras sobre él. El legado, para ser sencillo, es todo lo que una familia desea conservar, enriquecer y transmitir a las siguientes generaciones. Eso es lo importante. Y esa vocación transgeneracional y ese propósito es lo que inspira las estrategias y las decisiones empresariales de todas las familias empresarias. Y también quiero señalarles que el sistema de cohesión, y la gobernanza, que son el conjunto de reglas y de herramientas organizativas y de gestión y también de cooperación, pues son importantes. Son importantes pero deben ser consensuadas. Si son consensuadas, lo que van a inspirar clara y llanamente son comportamientos ejemplares de los miembros de la familia, que pueden ser accionistas o bien empleados o miembros simplemente de la familia, pero también garantizarán, asegurarán, impulsarán el compromiso de la organización profesional y de todos los stakeholders, proveedores y clientes, pues con la continuidad del patrimonio familiar, con su legado. Y por último, pues quiero mostrarles que, como ya hemos dicho, hay una cuestión. Yo creo que todos los que hemos tomado contacto con una empresa y todos los que hemos tomado contacto con una familia, sabemos que la continuidad del legado y la sostenibilidad de las actividades empresariales suponen múltiples y diferentes retos que afortunadamente no todos se presentan a la vez. Y tengamos en cuenta que tenemos un periodo de 30 a 40 años para tratar de preparar la siguiente fase o la siguiente generación. Bien, el equipo de la Fundación Numa, nosotros lo hemos agrupado en cinco dimensiones, en 5 bloques, y quiero empezar por la cohesión y cooperación multigeneracional, porque es en realidad la que va a impulsar el negocio. Y esa es la verdadera respuesta
a todos estos múltiples y diferentes retos. Pero eso, ahora bien, la cohesión y cooperación multigeneracional debe ser voluntaria. No se le puede imponer a ningún miembro de la familia que se comprometa con la continuidad y con las actividades del negocio familiar. Pero además las reglas que deben guiar la actividad o el comportamiento y las decisiones de la familia y la visión de futuro también debe ser fruto del diálogo y de una participación real en las decisiones. Tercero, que se consiga un consenso amplio. La segunda parte importante es la conservación del patrimonio per cápita, que está definido, nosotros lo definimos como el conjunto de activos financieros de propiedad individual y de propiedad conjunta de todos los miembros de la familia. Es importante su conservación a largo plazo porque en realidad es lo que soporta el bienestar de la familia en cada generación y por eso debe crecer pues como mínimo tanto como la familia, lo cual es bastante difícil. Para lo cual pues habrá que establecer todo tipo de estrategias de protección patrimonial, como pueden ser las fiscales, corporativas, etcétera, que yo creo que en este seminario seguramente hablaremos de ello. Y luego también el capital humano, familiar y organizacional, porque eso en realidad es lo que impulsa el negocio y el negocio es lo que genera patrimonio y riqueza. Y me quiero centrar especialmente en dos puntos más. Primero, el crecimiento, diversificación y competitividad y rentabilidad de las actividades empresariales. Creo que aquí hay una cosa muy importante. Siempre debe garantizarse una dirección competente y una organización profesional y comprometida, por supuesto competente, donde la captación y la gestión del talento familiar y el talento de toda la organización es la clave del futuro. Esto nos lleva a un elemento que será analizado luego posteriormente por RSM, que es cómo podemos conseguir la continuidad en la dirección de las actividades empresariales. Por supuesto, esta organización deberá ser competente para desarrollar las estrategias de crecimiento y diversificación que garanticen la competitividad a largo plazo. Y por último, pues creo también que es muy importante el relevo patrimonial, que nosotros le podemos llamar, pues aquí hemos hablado y es un elemento importantísimo de este desayuno, que es pues la transmisión, ¿no? La transmisión del patrimonio y de la propiedad y sobre todo de la propiedad de la empresa, que debe cumplir pues varios objetivos. El primero es la estabilidad corporativa y mantener el control del capital dentro de la familia, de las empresas que componen pues, el negocio familiar. Y por supuesto debemos tener en cuenta la optimización fiscal, pero también es muy importante prevenir las controversias y prevenir también vías de solución de conflictos. En la Fundación Numa apoyamos mucho la solución de conflictos prejudicial, porque creemos que porque una familia cuando entra en conflictos legales, creo que ya es muy difícil recomponer la convivencia y la cooperación empresarial. Y bueno, por último, creo que es importantísimo el asegurar el soporte a los mayores, que son generosos con nosotros, donde generalmente nos transmiten la mayoría de su patrimonio y el poder, si quieren ustedes, y la responsabilidad al frente de los negocios en vida. Y con esto, pues quiero terminar, simplemente dándoles de nuevo las gracias por su presencia y espero que la entrevista o el diálogo entre Ricardo Molina y los miembros de RSM pues den cumplida satisfacción a sus expectativas. Ricardo, cuando lo desees. ¿Ricardo? Sí, a ver, me tienen que dar la imagen. Estos son los problemas del directo que dicen los profesionales. Ricardo, yo creo que tienes que activar tú la cámara. A ver. Iniciar mi vídeo. Ahora estamos. Ahora estoy. Bueno, buenos días y vamos a continuar ya el resto de la sesión en compañía de dos abogados de la firma RSM
Y la verdad es que nos hemos planteado una cantidad de temas que seguramente excederán al tiempo que tenemos, con lo cual yo voy a perder el mínimo tiempo posible. Nos acompaña Guillermo Gastón y David Jiménez. Guillermo Gastón es abogado y socio de RSM Spain, es experto en Derecho Patrimonial y Societario. Su carrera ha estado dedicada al asesoramiento legal, compraventas, reestructuraciones y a la resolución de conflictos corporativos en el seno de la empresa y frecuentemente dedicado especialmente a la empresa familiar. En cuanto a David Jiménez, es también abogado de RSM, especialista en Derecho Fiscal. Su práctica profesional se centra principalmente en el asesoramiento tributario y la planificación fiscal tanto nacional como internacional. Tiene gran experiencia en la empresa familiar, así como en el asesoramiento a grandes patrimonios, no solo desde el punto de vista fiscal, sino también en la planificación de sus inversiones y desinversiones. Porque una de las cosas que hoy hablaremos seguro es de planificación y es de actuaciones preventivas. Bueno, sin más preámbulos, pues vamos a pasar a preguntar. Y me dirijo en primer lugar a Guillermo. Y decían, bueno, pues para garantizar la continuidad de la empresa, pues hay que anticiparse, ¿no? Parece que una de las ideas claves es anticiparse a los acontecimientos vitales de la familia. ¿Cuáles serían, Guillermo, a tu parecer, las claves o los puntos vitales que le transmitirías a una familia que esté empezando a pensar en la transmisión o que tenga que pensar en la transmisión o que ya esté en el camino de la transmisión? Sí, buenos días a todos. Gracias. Bueno, en primer lugar y muy rápidamente simplemente sumarme a las amables palabras de los que me han precedido en esta sesión. Es una sesión muy interesante, gracias a la Fundación Numa, gracias a la Cámara por hospedarnos hoy y, bueno, y a los que han intervenido, a Javier y a José Ramón y a ti, Ricardo. Paso directamente a la cuestión. Bueno, la cuestión por la que me preguntas, Ricardo, es la cuestión de la anticipación. Vamos a ver, cuando en una empresa familiar o cuando ya empieza uno a preguntarse por las claves sobre la transmisión de la participación, sobre la sucesión empresarial, es porque ha llegado ya el momento de actuar. Es normalmente porque el negocio ya ha tenido una fase de crecimiento, es un negocio que ha tenido un cierto éxito y la generación siguiente pues normalmente pues está madura como para asumir el relevo. Las claves que yo apuntaría, y simplemente las voy a apuntar y si hay interés pues se puede debatir luego en las preguntas. Yo creo que lo primero que hay que hacer siempre pues, es una revisión interna de la empresa, es decir, vamos a ver quiénes son los socios de la empresa. A lo mejor es únicamente el fundador, pero a lo mejor también hay otros miembros, otros socios que a lo mejor no tienen por qué ser miembros de la familia, que tienen a lo mejor una participación minoritaria porque a lo mejor en algún momento ha sido conveniente darles un incentivo. Hay que revisar esto, evidentemente. La segunda cuestión, evidentemente, y que es clave y es obvia, pero hay que preguntarse siempre también, es cuál es el régimen estatutario de transmisión que hay regulado en los estatutos. Lo habitual suele ser que cuando una persona inicia un negocio, pues constituya una sociedad, vaya a una notaría, le hagan unos estatutos estándar. Y eso normalmente, como no se sabe que la compañía va a tener éxito cuando se hace y tampoco uno quiere dedicarle mucha atención a eso y está más preocupado por el negocio, pues normalmente se queda durante años o incluso durante décadas sin modificar. Y el régimen de transmisión estándar de la Ley de Sociedades de Capital, y más adelante tendremos ocasión de examinarlo, pues es un régimen por defecto que a lo mejor no es el conveniente para asegurar la continuidad del negocio una vez que el fundador o los fundadores deciden transmitirlo. Otra pregunta que conviene hacerse es ¿quiénes son dentro de lo que es el núcleo familiar las personas que probablemente estén más capacitadas para darle continuidad al negocio familiar? Esa es una pregunta muy subjetiva, muy relacionada con las relaciones afectivas internas. Y es una pregunta pues, que conviene hacerse, pero es una pregunta pues, muy personal y muy casuística. Dependerá mucho, las familias todas son distintas, son distintas como son distintas las personas, como son distintas las empresas. Entonces depende mucho de cuál es
la estructura de la familia. Y yo pienso que estas reflexiones que he dicho es importante ponerlas por escrito. Es importante hacer un análisis de esta casuística y de estas circunstancias que luego puede servir, en su caso de borrador, para la elaboración de un documento que puede ser un pacto de socios o se puede llamar un protocolo de familia o evidentemente pues para discutirlo con un asesor que te pueda ayudar a hacer las modificaciones legales y estatutarias que convengan a tu negociado, a tu compañía, a tu empresa. Muy bien. O sea que en definitiva, si no te hemos entendido mal, hay que prepararse, hay que planificar, hay que pensar qué se va a hacer y hay que tener preparadas las cosas para no tener problemas. Entonces, en todo lo que vosotros habéis visto, que es muchísimo, en vuestra experiencia, ¿cuál creéis que es el error más habitual? ¿Qué es lo que pasa que de pronto pues llegas a la catástrofe porque hay algo muy importante que se te ha pasado? ¿Cuál sería ese punto más importante? ¿O cuál es lo que habéis visto como punto más débil? Bueno, vamos a ver, no hay yo no sé si hay un tipo de error que pueda ser así identificado y definido como un error típico. Y a lo mejor David aquí tiene alguna idea al respecto. Pero la propia dinámica sí que hay algunos patrones que sí que son comunes. Vamos a ver, la propia dinámica de una empresa que entra en una fase de crecimiento y que pues, como he dicho antes, pues tiene éxito y por eso surge la preocupación sobre su transmisión y sobre su sucesión, pues normalmente suele llevar aparejada una falta de profesionalidad y el incumplimiento a veces sobre todo suelen arrastrar determinados hábitos tanto en cuestiones pues de contabilidad, organizativas, incluso hábitos fiscales que pueden ser cuestionables, que pueden ser útiles en una fase preliminar, en una fase anterior, en una fase pues, de empresa embrionaria o incluso en una fase de crecimiento, porque la competitividad en ese momento es la clave, pero cuando ya se ha generado un valor y esa empresa tiene un valor, el mantener determinados hábitos y el incumplimiento de determinadas obligaciones formales pues puede poner en riesgo ese valor o incluso puede ser potencialmente peligroso o destructivo. Yo creo que cuando en una empresa familiar pues están planteándose la posibilidad de la sucesión, yo creo que es el momento de hacer, como decía antes también, pues un análisis interno, hacer un análisis de cuál es la situación de la compañía, cuáles son los hábitos y las cuestiones que se han venido haciendo hasta ese momento y que a lo mejor en el momento actual, en un momento en el cual ya tiene un valor, pues conviene revisar. Y me refiero pues, a las cuestiones que he apuntado antes, cuestiones organizativas internas, cuestiones de cumplimiento de formalidades, de reflejar los acuerdos en actas, formalidades fiscales a las que hay que atender y me refiero sobre todo a cuestiones de este tipo. Es la propia dinámica del crecimiento del negocio el que lleva a una situación en la cual es imprescindible hacer una due diligence, hacer una revisión legal y acometer los cambios que sean necesarios. Sí, David, yo te quería preguntar, porque yo creo que uno de los problemas que tenemos habitualmente es que se nos olvida que tenemos un socio, decía Guillermo antes, porque a veces tenemos socios, pues, a alguno que se le ha dado acciones como manera de recompensarle, etcétera, pero tenemos un socio latente, por llamarlo de alguna manera, que se llama Hacienda, que es un socio muy importante, porque tiene un porcentaje muy grande y además que tiene una peculiaridad, y es que es un socio solo saca, nunca pone, ¿no? Entonces, y eso se nos olvida. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Que como decía Guillermo, que seguramente tienes algún punto de vista de cuáles son los errores, empezando por ese que yo lo he vivido y lo he conocido, que es que se te ha olvidado que existía Hacienda, ¿no? Bueno, buenos días a todos. Efectivamente, decía un presidente de los Estados Unidos que solo hay dos cosas seguras en la vida, ¿no? La muerte y los impuestos. Entonces, la empresa familiar, pues como bien decía
José Ramón y Javier, representa pues probablemente la gran masa empresarial que contribuye vía impuestos al sostenimiento de las cargas del Estado. Como error más común, y he intervenido en muchísimos procesos de transmisión de empresa familiar, decía antes Guillermo, bueno, pues la falta de profesionalidad. Yo creo que no es profesionalidad, sino es de profesionalización, ¿no? Es decir, hay determinadas áreas de las compañías, de las empresas familiares que no se han profesionalizado, entonces, bueno, pues cometemos o se comete el error de, bueno, pues la parte financiera la lleva fulanito, pues bueno, pues porque es que estudió empresariales, la parte de comercio la lleva, es decir, se reparten los cargos quizá por vínculo familiar, más que a lo mejor por la persona que es más adecuada o que pueda aportar un valor quizás pues, más añadido. Esto lleva a la situación que cuando la empresa pasa a una fase de crecimiento y bueno, pues crece de manera desordenada. Es decir, las inversiones pues quizá no se toma una conciencia de, oye, ¿dónde tengo que realizar esta inversión? La tengo que hacer desde esta compañía, desde esta otra, desde la holding, desde la patrimonial. La inversión se realiza de donde está el dinero. Es decir, esa es el único análisis que se hace y esto no lo encontramos muchas veces. Por lo cual luego te planteas, y esto nos pasa en muchísimas ocasiones, donde bueno, pues, la primera generación pues, decide que va a dar un paso al lado y bien quiere donar la compañía o bien bueno, pues está planteando oye, es que pasará con la transmisión el día de mañana cuando yo falte. Y nos encontramos que claro, tenemos un negocio en el que como ha crecido de una manera quizás desorganizada, pues tenemos un negocio con activos personales de la familia, es decir, hay una confusión patrimonial entre lo que son bienes empresariales y bienes personales y además pues con problemas adicionales, porque es que constituyen las casas a lo mejor de las siguientes generaciones, ¿vale? Constituyen las viviendas de las siguientes generaciones. Entonces, claro, eso ya es un problema, porque si además hay sintonía entre toda la familia, pues no hay ningún problema, pero no siempre hay sintonía. Entonces, hay que separar esos activos. Entonces, separar esos activos, pues ya entra nuestro socio invisible, ¿no? El que está en todas las reuniones presentes y bueno, pues reclama su parte, ¿vale? Reclama su parte y dice, no hay ningún problema si podéis separar todos los activos, todo lo que queráis. Pero, por ejemplo, si estás sacando un inmueble de la compañía para dárselo a un socio, pues la compañía tendrá que tributar por la diferencia entre el valor neto contable del inmueble y el valor de mercado. Cuando tú lo estás transmitiendo, eso pagará la compañía y además el socio pues tendrá o un rendimiento de trabajo porque lo considera rendimiento de trabajo o una ganancia patrimonial si le sacas vía reducción de capital, ¿no? Entonces, al final, claro, haces el cálculo de cuánto cuesta el deseo del empresario, ¿vale? Y te pues mira, el distribuir este patrimonio que está dentro de la compañía para hacerlo de esta manera, pues resulta que pues cuesta un fortunón en impuestos, con lo cual ya desechas el hacer la operación. Y el problema es que al quedar los activos atrapados dentro del negocio familiar, pues mientras todo vaya bien, no hay ningún problema. Pero el día que las cosas se puedan torcer, y quizá ya no en la segunda generación, sino en la tercera, pues nos encontramos desde el punto de vista de los asesores legales y fiscales pues con una dificultad añadida, ¿no? que es las relaciones familiares. Y vienen única y exclusivamente determinados por un crecimiento quizá desorganizado. Y estamos hablando de la transmisión de la empresa familiar dentro del seno de la familia, vía mortis causa o vía inter vivos. Pero esto lo mismo te lo puedes plantear cuando viene un grupo extranjero, un fondo de inversión y decide que quiere comprar la empresa familiar. Es lo mismo. La empresa familiar, el fondo ni te va a comprar activos que son personales de la familia, ni muchas veces pues incluso otros activos inmobiliarios. Con lo cual, nosotros lo que nos encontramos, y respondiendo a tu pregunta, es quizá muchísima confusión patrimonial. ¿Vale? Es decir, yo el principal error que veo es que hay mucha confusión patrimonial, que las inversiones no se realizan desde el vehículo que es más eficiente desde el punto de vista jurídico-fiscal, sino desde el vehículo donde está el dinero. ¿Vale? Entonces, para eso existen estructuras, para mover el dinero de una compañía a otra con el menor coste posible, ¿vale? Y eso va a solucionar, desde mi punto de vista, en el día de mañana, pues muchos problemas tributarios, legales y sobre todo familiares. Gracias, David.
Efectivamente, yo creo que lo pintaba José Ramón, ¿no? En lo del yin yang, en el que se ve familia, patrimonio, empresa. Al final son caras de la misma moneda o las dos partes de la hoja, ¿no? El haz y el en vez, ¿no? Y no sabría decir cuál es el haz y cuál es el en vez, ¿no? Entonces, Guillermo, David, o sea que entiendo que lo que hay que hacer es desde muy pronto empezar a trabajar ordenadamente, ¿no? Y poner cada cosa en su sitio. Pero también ese poner cada cosa en su sitio puede tener costes fiscales, porque a lo mejor estás preparando una cosa y haces determinadas operaciones para esa cosa, pero luego al final no, la empresa la vas a vender o vas a hacer otro tipo de cosas. ¿Cómo tiene que ser esa preparación? Se te ha cerrado el micrófono, Ricardo. Perdón, ¿me oís ahora? Es que Sí. Sí. No, decía que si debe existir un plan maestro o como le queramos llamar desde muy al principio, o pensáis que esto hay que planteárselo cuando estás ante a un año vista de una operación de ese tipo o de una transmisión. Yo desde mi punto de vista, creo que las operaciones realizadas el año anterior nos quedamos en un plazo de tiempo muy corto. Es decir, porque además muchas de estas operaciones se pueden, desde el punto de vista fiscal, se pueden proteger, ¿vale? Significa que podemos aplicar regímenes de neutralidad fiscal siempre y cuando, bueno, pues la operación que vayamos a hacer, decisión, fusión, canje de valores, lo que sea, no responda única y exclusivamente a un motivo fiscal. Entonces, claro, si hacemos una operación de reestructuración para sacar activos, para preparar la empresa bien para la transmisión, para la venta, para la sucesión, lo que sea, y al año siguiente pues hacemos la operación, pues quizá la tentación de Hacienda va a ser pues cuestionarnos el motivo económico válido de la operación y decirnos que era única y exclusivamente una actuación preparatoria para la transmisión. Entonces, desde mi punto de vista, incluso va a resultar más barato, desde el punto de vista fiscal, el ir preparando la compañía desde que se pueda. Es decir, es cierto que las empresas al final, cuando tú inicias un negocio, pues lo inicias y bastante tienes con sacarlo adelante, pero una vez que tu negocio está estabilizado, que está en esa fase de crecimiento, sí que es el momento en el que creo que hay que pararse y empezar a analizar, porque hay una cosa que es inevitable, ¿no? Que sabes que el traspaso generacional lo vas a tener, ¿vale? Es decir, porque tampoco ni quieres trabajar toda tu vida ni vas a poder trabajar toda tu vida. Entonces sabes que vas a tener un traspaso generacional. Incluso también tienes que prever que a lo mejor no tienes traspaso generacional. Yo tengo clientes que no tienen traspaso generacional y tienen 5 hijos. Es decir, no hay ninguno que trabaje en la empresa y que quiera trabajar a futuro. Entonces, en este caso, pues tu pensamiento es decir, bueno, es que no me va a quedar más salida que el día de mañana para recoger las fichas que he ido metiendo en la empresa, pues voy a tener que hacer una transmisión a un tercero. Entonces, desde mi punto de vista, desde el momento en el que la compañía ha empezado ya en esa fase que decía Guillermo de estabilización y crecimiento, ¿no? Yo creo que se debería iniciar ya a moldear la estructura, ¿no? Al final, hay un punto y es, y te hablo desde mi experiencia, ¿no? Al final, para mí no es lo mismo asesorar a una multinacional que a una empresa familiar, ¿no? La multinacional, hablo con el director financiero, el accionariado está muy atomizado y bueno, optimizamos la fiscalidad de la compañía y está muy bien, ¿vale? Pero eso al accionista no le llega a esa percepción. En el caso de una empresa familiar, ¿vale? Yo no puedo tener en cuenta la fiscalidad de la empresa sin tener en cuenta la fiscalidad de los socios, ¿no? Porque al final es todo uno, ¿no? Al final está el empresario, los hijos y hay otro hijo más que es la empresa. Entonces, tenemos que tener en cuenta la tributación global, socio-sociedad. Dicho esto, claro, tú montas al final una estructura para optimizar tanto el IRPF de los socios, tanto el traspaso, la futura transmisión mortis causa o intervivos, la futura transmisión que pudiera existir a un tercero vía venta, el impuesto sobre sociedades de la compañía. Es decir, al final
lo bonito, desde mi punto de vista, de la empresa familiar es que no puedes centrarte en una perspectiva única del impuesto sobre sociedades o del IRPF. Tienes que tener en cuenta todos, es decir, todos los parámetros que envuelven tanto a la familia como a la sociedad. Por eso digo que al final, el llevarlo en ese día a día, nosotros, por ejemplo, montamos las estructuras para tener una reducción o una exención en el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale?, de la empresa familiar, y al final, esta mañana lo comentábamos Guillermo y yo, que cada año, ¿vale?, tienes que hacer un checklist de si estás cumpliendo todos los requisitos para gozar de la exención, de una posible sucesión, de, oye, voy a donar el año que viene. ¿Por qué? Porque nos ha pasado y lo hemos vivido, estructuras que han sido muy caras montarlas en un momento dado, cuando se ha producido el evento por una sucesión, pues resulta que no se cumplía un requisito y ha costado un dineral también en impuestos. Entonces, es como comprarte un coche caro y no llevarlo a la ITV, en términos más coloquiales. Entonces, desde mi punto de vista, es algo que no puedes hacer. Oye, voy a vender el año que viene, pues ahora me voy a reestructurar para poder vender. Tiene que ser algo que tiene que estar en el ADN del empresario, ¿no? El buscar una estructura ordenada, ¿vale? Que el día de mañana, si había transmisión mortis causa, había transmisión inter vivos o una transmisión a un tercero, no te obligue a hacer artificios o cosas muy bruscas en los años previos, en los inmediatos. Muy sí, bien. yo por apuntar simplemente, es efectivamente, como decía David y contestando un poco en general, hay que planificar con una estrategia y luego ese proceso es un proceso dinámico, hay que estar permanentemente o por lo menos periódicamente revisando cuál es la estrategia que se ha definido y cómo podemos servir mejor al cumplimiento de esa estrategia. Y así, pues, como es un proceso dinámico, como las familias cambian, como la normativa cambia, como hay cuestiones que deben ser vigiladas, pues tampoco, como decía David, no se puede gastarse uno el dinero en comprarse un coche muy caro y luego no ocuparse del mantenimiento, porque entonces se produce, o sea, al final resulta que el día que lo necesitas, pues no te sirve. Sí, sí. Yo creo que además habéis planteado una clave, ¿no?, que es la necesidad de una visión global. De una visión global de muchos aspectos, o una palabra así un poco más cursi, ¿no?, lo de una visión holística, ¿no? O sea, porque al final esto va de muchas cosas. Bueno, y yo quiero complicar un poco las cosas y vamos a pensar en que, claro, una cosa es la familia, que además se lleva todo el mundo bien, que es una especie de sucesión monárquica, por llamarlo de alguna manera, a familias más actuales, ¿no?, en las que resulta pues que hay varios matrimonios, hay hijos de distintas padres o madres, hay intereses de muchas personas, familiares afines, familiares esposos, esposas, viudos, viudas. ¿Qué os parece vuestra experiencia actual? ¿Se están complicando? ¿Eso complica las cosas? ¿Eso o los facilita? Guillermo, ¿cómo lo ves? Bueno, vamos a ver, la existencia de nuevas formas, de nuevas familias monoparentales o, como decías tú, uniones a lo mejor no formalizadas. Yo creo que eso tampoco tiene un efecto demasiado, no tiene demasiada incidencia si se ha hecho correctamente la planificación y se ha definido cuál es la estrategia que se quiere seguir para pues para la transmisión y para la sucesión de la empresa. El problema evidentemente surge cuando no hay ningún tipo de planificación y entonces pues llega un día que te encuentras al yerno o a la nuera en el órgano de administración o en la junta de socios. Y a lo mejor pues no es esa la intención del fundador, sobre todo cuando a lo mejor pues ya ha habido no sé, conflictos familiares o cualquier cosa de estas. Pero con independencia de cuál sea el modelo o el esquema familiar, ya sea de hecho, ya sea de derecho,
una buena planificación, en mi opinión, pues resuelve todos los problemas. Un buen protocolo familiar, un buen pacto de socios, unas previsiones estatutarias que cumplan con el objetivo que se quiere perseguir, que en el fondo siempre es el mismo, que es la viabilidad y la continuidad del negocio familiar más allá del impulso de la fuerza de los fundadores, pues, y sobre todo que beneficie a la familia nuclear del fundador, pues con independencia de cuál sea el formato de las distintas familias, de los distintos sucesores, incluso cuando ya se atomiza mucho más y hay, ya no son los hermanos, sino que son los primos o los primos mezclados con los tíos, etcétera, pues yo creo que todos estos problemas en el fondo se resuelven de la misma manera. No sé si David tiene alguna... Bueno, pues que tampoco quiero que suene muy clásico, ¿no? Pero estamos hablando de empresa familiar, por tanto, contra más rara sea la familia, más rara será la empresa. Es decir, en una empresa tradicional donde estamos ascendientes, descendientes, nietos, sobrinos, etcétera, creo que planificar la transmisión, el traspaso generacional es bastante más sencillo, porque las propias normas nos ayudan a que ese traspaso sea más sencillo. Es decir, y yo, claro, me lo llevo por defecto profesional, siempre me lo llevo al área más tributaria, ¿no? Pero los beneficios fiscales que existen hoy en la actualidad para la empresa familiar alcanzan a un grado de parentesco. Entonces, contra más alejado sea ese grado, o incluso pues una unión de hecho que no pueda acreditar, pues me puede provocar situaciones tributarias muy complicadas. Entonces, lo complica. Desde mi punto de vista, una relación familiar, quizá no al uso, pues lo hace más complicado, y ahí es donde tienen que coger muchísima más fuerza pues, los pactos de socios, ¿no? Protocolo familiar o pacto de socio, porque van a ser... Quizá llega un momento en el que si la familia no es tan cohesionada, pues quizá tengamos que tratarlo más como socios que como familia, ¿no? Entonces, ahí es donde va a entrar más el trabajo de atarlo todo vía documentos. Sí. Yo esto lo hemos comentado alguna vez, incluso con vosotros en anteriores charlas, que al final la empresa familiar es una empresa. Y en las empresas no familiares, pues la figura del pacto de socios, si existen grupos de socios diferentes, pues es tan importante como puede ser una familia. Y al final el protocolo pues es una manera de hablar de eso, es una forma simplificada o de tener un índice de cosas que donde deben estar es seguramente en pactos de socios y sobre todo en estatutos, ¿no? Con algunos temas de salidas, etc. Yo quería preguntaros precisamente sobre eso, ¿no? ¿Qué cosas deberían estar pactadas? ¿Qué cosas fundamentales deberían estar pactadas? Y deberían ser pocas, pienso yo, ¿no? Pero si hubiera que elegir 3 o 4 cosas que deberían estar pactadas, a vuestro juicio, Guillermo, David, ¿cuáles tendrían que ser? Bueno, los pactos de socios y el protocolo familiar, que en el fondo también es un pacto de socios cuando son de la misma familia, deben tener en cuenta, evidentemente, cuáles deben contener, al menos en mi opinión, una descripción de cuáles son los valores y cuáles son los intereses de la familia y de la empresa. Y evidentemente pues deben contener también las previsiones necesarias para que la sucesión se haga de la forma más ordenada posible, incluso en vida de los fundadores, pero también cuando sucede que la transmisión se realiza vía mortis causa. Son cuestiones que son fundamentales de tratar dentro de lo que es un pacto de socios y un protocolo familiar. Y este documento debe coordinarse también, evidentemente, o debe generar obligaciones para los firmantes y quizá también para los no firmantes mediante su incorporación a los estatutos, relacionadas con la política, con el régimen económico matrimonial, es decir, el otorgamiento de capitulaciones, de separación de bienes, para evitar que las participaciones sociales pasen a formar parte de una sociedad gananciales, y también, evidentemente, con los
con las disposiciones testamentarias y sucesorias de los socios o de los firmantes del pacto. Evidentemente también tiene que contener previsiones sobre cómo se va a organizar el gobierno de la sociedad, cuáles van a ser los órganos sociales que deben gobernar la sociedad y en su caso, en el caso de que sea una sociedad pues ya muy atomizada o en lo que se viene llamando una sociedad de primos, pues también de cuestiones relativas a la sindicación de los votos y al establecimiento de fórmulas para evitar que la sociedad pueda quedar bloqueada como consecuencia de la inactividad de los órganos. Me estoy refiriendo también a, bueno, pues, al establecimiento o no, según lo que convenga, de ciertas minorías de bloqueo y las restricciones a la libre transmisión de las participaciones. No suele ser conveniente que las participaciones de una sociedad familiar, que normalmente será una sociedad limitada, sean demasiado fácilmente transmisibles o haya libertad de transmisión incluso dentro de los grupos que la propia ley de sociedades de capital nos da como posibles o que nos da por defecto como de transmisión libre, que son el cónyuge, los ascendientes y los descendientes, los otros socios y las sociedades pertenecientes al mismo grupo que la sociedad cuyas participaciones se transmiten. Estos son, en mi opinión, los 4 puntos que debería tratar, que debería incorporarse evidentemente, no solo en el protocolo familiar, sino en todas las disposiciones. Todas tienen que tener una coordinación, también en los estatutos sociales y evidentemente la obligatoriedad de cumplir con estas normas, claro. ¿Quieres añadir algo, David? Pues desde mi punto de vista quizá, y partiendo de siempre del nombre, ¿no? Empresa familiar, una preocupación que me he encontrado siempre con el empresario es la preservación de la empresa dentro de la estirpe familiar. Es decir, yo he visto casos en los que en un proceso de divorcio de uno de los hijos, las acciones, no me preguntes cómo, van a parar al cónyuge, ¿no? Entonces, encontrarte al cónyuge de tu hijo o hija en el consejo de administración o la junta de accionistas, pues es muy complicado. Por tanto, el establecer medidas tendentes a preservar las participaciones o acciones de la empresa dentro del círculo familiar más cercano, yo creo que es algo que desde mi experiencia le ha preocupado siempre al empresario, porque estamos hablando de una empresa familiar. Bueno, ya no nos vamos consumiendo el tiempo, entonces ya nos queda poco y por consiguiente debemos de hablar también de las situaciones en que las cosas no van como nos gustarían y que tengamos un conflicto. Yo recuerdo en un acto parecido a este, una señora que nos contó, dice, claro, si es que el problema es que cuando el consejo de la administración lo formo yo con mis 2 hermanos y resulta que no me hablo con ninguno de los 2, ¿no? Dice, con lo cual no podemos tener consejo. Entonces, cuando se llegan a situaciones de ese estilo, ¿qué hay que hacer? Y esto es una pregunta no del millón o más, ¿no? Porque esto al final es mucho más que dinero, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Qué recomendaríais cuando llegas a esta situación? Hombre, pues es una situación evidentemente cuando hay un conflicto, cuando hay un enfrentamiento, lo que hay que hacer es una labor casi pedagógica o casi de análisis de cuáles son los verdaderos intereses. Se debe, en mi opinión, hacer un análisis frío de cuáles son los verdaderos intereses. Lo que pasa es que eso es muy complicado de hacer en una empresa familiar, porque normalmente el enfrentamiento no se refiere a cuestiones relacionadas con el negocio, sino que se refiere pues, a otros tipos de cuestiones. Entonces, son cuestiones pues, normalmente afectivas, son cuestiones de relaciones intrafamiliares en las cuales pues, cada uno ha tenido distintos tratamientos y alguien se puede haber sentido maltratado en el pasado por unas cuestiones o por otras. Y en este tipo de cuestiones, pues intentar hacer una mejor
O sea, intentar llevarlo todo a un punto en el cual lo racionalicemos todos, pues es complicado. Hay herramientas, cierto es, hay herramientas en el derecho, existe la mediación, existe el sometimiento a arbitraje de las cuestiones cuando se produce un enfrentamiento. La normativa de la Ley de Sociedades de Capital permite que los estatutos se incorporen cláusulas de sumisión a arbitraje en caso de conflicto entre socios, y estas son las herramientas de las cuales hay profesionales de la mediación que son quienes conocen cuáles son los resortes que se pueden pulsar en los momentos en los que estas situaciones de crisis afloran. Y esta es un poco la fórmula. El título de la ponencia de hoy era el consenso y la cooperación. Pues hay que llevarles al consenso de la manera que se pueda, de la manera que sea, incluso acudiendo pues, a una mediación o si la cuestión es insalvable, pues siempre es mejor acudir a un arbitraje, en mi opinión, que a una resolución judicial o a una disolución judicial de la compañía por paralización de los órganos o por alguna cuestión ya muy radical, pero que por desgracia la vemos con cierta frecuencia. Sí, evidentemente hoy queríamos hablar fundamentalmente de cooperación y además, como José Ramón decía, pensamos que esto viene desde el primer día. O sea, esto hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajarlo porque para que exista la cooperación, ya desde el fundador y desde el primer momento, pues tiene que estar pensando en estas cosas, como vosotros habéis señalado muy bien. Pero bueno, las situaciones existen, ¿no? Y a veces lo que busca alguien, y es casi la última o la penúltima pregunta que yo os haría, lo que busca alguien es salir, porque resulta que es un hermano o un primo o lo que sea que ya no participa en la gestión, que tiene realmente una minoría y que lo que quiere es que le compren sus acciones, y eso sí, que se las compre lo más caras posible, ¿no? Entonces, ¿os parece que hay que prever eso? Hay que dar facilidad de salida total, no de transmisión extraña, o a que aparezca ahí alguien, sino una salida. Hay que crear un pacto a la andorrana o hay que crear algún tipo de cosa en definitiva, cómo valoramos lo que tenemos, o me vendes o te vendo, ¿no? ¿Qué os parece? Pues aquí, incidiendo un poco en lo que decía antes Guillermo, cuando surgen los problemas dentro del seno familiar, por mi experiencia tienes dos opciones. La más buena desde el punto de vista empresarial para la empresa es acudir a la mediación, al arbitraje y solucionar ahí las controversias. El problema es que cuando pasas más tiempo en el árbitro que en la empresa, pues tienes que tomar ya una decisión. Y esto es, se abren dos vías, ¿no? Es decir, oye, pues mira, o tres, vendemos la empresa a un tercero, hacemos una separación de socios, es decir, la empresa ya no es familiar por los vínculos que tienen los socios, pero la empresa ya no funciona como un unísono donde toda la familia va en la misma dirección. Cada uno pues ya tiene intereses contrapuestos y eso hace inviable a la empresa y muchas veces hace que la empresa esté abocada a años muy malos, incluso a concurso. O la otra posibilidad es, oye, uno de los hermanos levanta la mano y, oye, me quedo yo la empresa. Ahí efectivamente el problema a la vez en ese caso se multiplica, ¿no? Es decir, decíamos antes, hay empresas que crecen de manera desorganizada, por tanto tienen activos que uno de los hermanos que vende va a querer, ¿vale? Porque es que es la casa en la que vive o la casa de la playa a la que va todos los años, entonces la va a querer, por lo cual hay que sacarla y eso genera unos problemas de valoración, tributarios, etc. Y además incompatible, porque él la querrá valorar bajito, pero la empresa vale mucho más. Entonces, si la valora bajito o la valoran los otros muy alta, pues también se generan tributaciones. Entonces, al final, para solucionar estos problemas, ¿vale? Yo creo que tiene que estar previsto dentro del protocolo, del pacto de socios, etcétera, la transmisión intervivos, ¿vale? Entre socios de las propias participaciones y el establecer un mecanismo de valoración. Es decir, podemos ir a una empresa de valoración, oye, determinamos las tres grandes firmas y tú tienes derecho a tachar una, yo tengo a tachar otra.
y la que quede es la que vamos a asumir su valoración, o hacemos una media de las tres o lo que sea. Entonces, al final yo creo que es importante dejar el mecanismo de valoración porque es donde va a surgir el problema. Es decir, en el momento que uno quiere comprar y el otro quiere salir, bueno, en principio hay un principio de acuerdo, con lo cual sabemos muy claro lo que hay que hacer. El problema va a venir en la valoración. Claro, entonces, lo que hay que establecer es el mecanismo de cómo se va a valorar la empresa, y obviamente tiene que ser un tercero independiente, no puede ser la familia. Indudablemente, sí, quisiera apuntar una cuestión que me parece relevante. Hay instrumentos jurídicos que no merece ahora a lo mejor demasiado entrar en ellos, pero que son el derecho de separación y el derecho de exclusión del socio, que se pueden aplicar en determinadas circunstancias que pueden estar incluso contempladas en los estatutos, pero hay una cuestión, hay un límite también a la valoración, que es de lo que estaba hablando ahora David, que es la obtención del valor razonable por parte del socio. Hay una consolidada doctrina jurisprudencial y de doctrina administrativa también, por virtud de la cual pues, el socio siempre debe respetarse el derecho a obtener el valor razonable de sus participaciones. Ahora, ¿cómo se calcula ese valor razonable? Bueno, pues hay distintos medios de cálculo. Ahora, el que sugiere David probablemente sea el menos conflictivo, que es relegar en un tercero o entregar a un tercero la decisión sobre cuál es ese valor razonable conforme a los criterios que sean, que normalmente deben ser criterios de valoración dinámicos, no coger directamente el balance de la compañía y dividirlo por el número de participaciones. Esta cuestión de la salida de un socio que no quiera seguir vinculado a la compañía también tiene una variante y tiene una cuestión que es bastante espinosa, que es cuando el socio abandona la compañía y alguien tiene que pagar esas participaciones, ¿quién es el que lo va a hacer? Si al final es la propia compañía la que acaba adquiriendo esas participaciones, pues entonces tiene un problema cuando ese socio tiene una participación significativa en la compañía, porque claro, normalmente las compañías no tienen liquidez para liquidar, y el pago en principio debe ser hecho en efectivo, para liquidarle a un socio o para liquidar una parte significativa de su propio valor. Entonces eso lleva a la compañía pues, a un problema, y me estoy refiriendo a cuando no es una cuestión consensuada, porque si es consensuada siempre se llega a un acuerdo, sino cuando es consecuencia del ejercicio de un derecho que se le ha concedido al socio en un momento dado, un derecho a separarse cuando se dan determinadas circunstancias, o incluso hay situaciones legales en las cuales ese derecho se devenga también, pero bueno, son ya cuestiones más técnicas y más laberínticas. Muy bien. Bueno, pues desgraciadamente yo creo que podríamos estar muchísimo más rato, pero ya se nos va pasando el tiempo. Tenemos preguntas del público y también queríamos lanzar una encuesta. Entonces, si os parece, vamos a hacer primero el lanzamiento de la encuesta, que va a ser cuestión de un par de minutos, una encuesta Zoom, y entonces la tiene que lanzar, me parece que es Miriam o Elena, y ya está lanzada. La tenéis delante. Entonces, esto, o sea, si hacéis scroll de la pantalla, o sea, vais moviendo, van saliendo todas las preguntas. Vamos a dejar 2 minutos de tranquilidad para que podáis contestar, y a continuación pasamos a las preguntas del público. Marcáis, por favor, y enseguida vamos viendo los resultados.
Bueno, supongo que ya habéis... Yo le he rellenado para ver lo que se tardaba y yo ya la habría rellenado. No tiene mucho mérito que yo la rellene, pero... Vamos a dejar 30 segundos más. Bueno, si os parece, continuamos con las preguntas del público y tenemos unas que las podéis ver todos, creo que están en el chat general, y luego yo he recibido también otras dos más. La primera, bueno, más que una pregunta es una opinión y me gustaría saber, Guillermo y David, si estáis de acuerdo. Es una persona que nos dice: en mi opinión, el diseño y la firma de un protocolo familiar es clave tanto para abordar la gestión y la profesionalización de la empresa familiar como para preparar la sucesión. ¿Estáis de acuerdo? Hombre, sí, yo creo que la idea que ha gravitado sobre esta sesión es precisamente esa. La planificación es clave, hay que anticiparse porque si no, pues te viene una sorpresa en cualquier momento. Y evidentemente la herramienta más estándar de planificación, la herramienta de anticipación más clásica y más habitual y la que, bueno, se ha demostrado de relativa eficacia también, pues es la implementación de un buen protocolo. Un buen protocolo o una buena planificación es lo que además, en mi opinión y en mi experiencia, ayuda luego también a armonizar las relaciones familiares, porque cuando ya se sabe qué es lo que va a suceder y cuando eso tiene pocas posibilidades de cambiarse porque la voluntad del fundador está correctamente expresada y jurídicamente bien implementada, es más difícil que surja un conflicto. Es más fácil que haya un seguimiento de esas reglas si están bien hechas, porque el beneficio que va a obtener el que incite o el que empiece ese conflicto pues va a estar muy limitado o va a ser nulo. Si no se va a obtener beneficio, ¿para qué vas a iniciar un conflicto? Entonces, en ese sentido, tanto para asegurar la viabilidad y el futuro de la empresa como para planificar la supervivencia hacia las generaciones siguientes, tengamos en cuenta que por desgracia, el ratio de supervivencia de una empresa familiar en el primer cambio generacional es relativamente bajo. Yo he visto estadísticas que dicen que apenas un 30% de las empresas familiares sobreviven al primer traspaso generacional. Entonces, es imprescindible hacer esa planificación, porque si no la haces y tienes un conflicto servido, una cosa es que una empresa no prospere o desaparezca del mercado porque, bueno, pues no porque tenga un problema de competitividad o porque el producto sea obsoleto o por alguna cuestión de estas o por decisiones empresariales erróneas. Eso es una cuestión natural, casi diría yo, de selección natural, de supervivencia de los más aptos, y contra eso pues poco se puede hacer. Pero cuando es consecuencia de un conflicto interno de la empresa, generacional, un conflicto de socios porque son familia, porque tal, entonces pues es una desgracia, porque se pierde a lo mejor una empresa que podía ser competitiva, que tiene un know-how, que los empleados acaban desperdigados en otras empresas y por tanto nada de lo que han hecho o nada de lo que han aprendido resulta correctamente aplicable a sus nuevos sitios, y al final pues se pierde talento y se pierde competitividad. Y por tanto, este tipo de herramientas y esta correcta planificación es imprescindible. Y esto es un poco conclusión ya de todo esto, ¿no? Bueno, luego, si nos quedase tiempo, hablaríamos del famoso paper este del 30%, que nosotros lo hemos estudiado y tenemos una opinión muy diferente. Pero bueno, vamos a ver las preguntas que tenemos. La siguiente es:
creo que dirigida más a David. Dice, ¿cómo proceder de la manera fiscal más eficiente en caso de que exista solo inmuebles en el capital de la empresa familiar y todos los socios quieran liquidar la misma? Esto ya es casi una consulta al abogado, ¿eh? O sea... Y no fácil porque depende, vamos a ver, no hay una fórmula, estándar, sino hay una fórmula para cada empresa, ¿no? Es decir, no es lo mismo que esos inmuebles sean totalmente, entre comillas, ociosos, es decir, que no están afectos a ningún tipo de actividad económica, que los inmuebles estén afectos a la actividad económica. Si no están afectos a la actividad económica, ¿vale? O sea, no hay, desde mi punto de vista, no hay manera fiscalmente eficiente sin asumir riesgos importantes. Por tanto, en ese caso, pues tendrías la tributación en la sede de la propia compañía, por las diferencias entre valores contables y valores de mercado, y luego la ganancia de patrimonio en los socios. Si los inmuebles estuvieran afectos a actividades económicas, es decir, estuvieran arrendados y además para ese arrendamiento se constase con una persona contratada, etcétera, pues en ese caso a lo mejor no interesaría disolver y liquidar la compañía, sino a lo mejor lo que interesaría podría ser hacer operaciones de reestructuración que protegidas fiscalmente para mitigar el impacto fiscal. De hecho, por ejemplo, como novedad, ¿vale? Si el problema es que no hay sintonía entre los hermanos, no se ponen de acuerdo, la compañía está abocada a la disolución y liquidación porque está bloqueada, pues como novedad, por ejemplo, la agencia tributaria ha considerado como motivo económico válido para realizar una operación de escisión, ¿vale? No proporcional ha considerado como motivo económico válido la causa de disputa de los socios, es decir, que los socios están peleados y entonces, bueno, pues la única viabilidad para seguir con la compañía es escindirla y que uno se quede con una y otro se quede con otra. Es cierto que necesitamos que los inmuebles estén afectos a una actividad económica. Por tanto, lamento no poderle dar una solución específica porque es que depende de mucha casuística, depende de los años de la antigüedad que pueda tener las participaciones de los socios, depende de si existe mucha plusvalía o poco plusvalía en sede de los inmuebles en sede de la compañía, es decir, depende de muchos parámetros para buscar la situación fiscalmente más eficiente. Cero no creo que haya, en un supuesto de estos no creo que haya un supuesto de tributación cero, pero bueno, sí que se pueda reducir bastante. Muy bien, muchas gracias. Ya la penúltima es ¿cómo se gestiona si los hijos de uno de los socios no están preparados para la transmisión? Y en el otro debe ser que es una sociedad de dos, sus hijos son todavía pequeños para asumir esa situación. Bueno, la pregunta es que no hay ningunos hijos preparados. Claro. Sí, bueno, unos por jóvenes y otros porque no están preparados y entonces que... Hombre, yo la enlazo con una de las que yo había recibido que decía, si lo mejor para la empresa es poner un profesional al frente de la empresa, ¿qué podemos hacer para asegurar los intereses de la familia y seguir manteniendo el carácter de empresa familiar? Bueno, pues aquí yo creo que la única clave y la única recomendación sería la profesionalización, ¿no? de la estructura organizativa de la empresa hasta que porque entiendo que la pregunta es de regulación sucesoria, claro. Sí. Pues sería la profesionalización de la empresa hasta que la misma hasta que los hijos tengan la mayoría de edad como para asumir sus propias decisiones, pero es una cuestión realmente muy complicada, porque no hay una fórmula para evitar que cuando una persona alcanza la mayoría de edad tenga la plena disposición sobre sus bienes y derechos. La única solución que podría funcionar en este caso sería el establecimiento de a lo mejor algún tipo de derecho, algún tipo de legado del usufructo de las participaciones de la sociedad a favor del socio, entre los socios, para que el que sobreviva y que quede como parte de la empresa
pues mantenga por ejemplo, hasta la mayoría de edad o hasta que se cumplan las condiciones que se pueden determinar en el propio título de constitución del usufructo y que permitan o que garanticen que los hijos del socio, que los que han adquirido las participaciones del socio, porque entiendo que sea una transmisión mortis causa o por una invalidez o por alguna razón parecida, pues reúnan ya las condiciones para hacerse cargo de la empresa. Es que esa sería, en mi opinión, la única alternativa. Nombrar o directamente hacerlo entre los socios, o en función de la estructura familiar, pues quizá el cónyuge de los socios, pues que sea el que se quede como usufructuario de las participaciones de la sociedad. Y consolidar la propiedad cuando, según lo que se haya dicho en el título de constitución del usufructo, se den las circunstancias que se hayan previsto en el momento anterior. Esa sería, en mi opinión, una fórmula para resolver esa cuestión. Habría evidentemente que estudiarlo porque las familias son distintas, las relaciones entre los socios, entre hermanos o entre lo que sea, pues son las que son, y las confianzas que se tienen unos en otros pues son cuestiones muy personales. Y ahí habría que verlo y ahí habría que tratarlo de una manera personal, pero vamos, yo me inclino por establecer algún tipo de delación en la adquisición de la plenitud de los derechos de socio hasta que se den las condiciones para que se pueda asumir y se pueda asumir el testigo de una manera que garantice la viabilidad de la compañía. Pues muchas gracias. Hay un asistente que se llama Teresa que ha hecho una pregunta, pero que yo no la encuentro en el chat. Ella dice que me la he saltado, que tiene toda la razón porque no la he visto. Incluso le podemos dar paso a que ella la haga. Mientras se hace eso, yo solamente, como ha quedado antes abierto el asunto este del 30%, que es una cosa que la hemos trabajado en la Fundación, yo quería solo un pequeño apunte. Hay un paper muy famoso de John Ward, que es un consultor importante norteamericano, que efectivamente presentó un paper en el que explicaba que solamente el famoso 33, ¿no? El 30% de las empresas solo pasan de la primera generación. Nosotros hemos analizado ese asunto mucho y nos hemos encontrado que, claro, esto lo hizo él cogiendo el registro mercantil de Michigan y entonces viendo determinadas nombres de sociedades y supervivencia posterior. Lo que no analizó, y ha sido analizado posteriormente por otros, y hay diversos papers que están a vuestra disposición y podemos enviar al que le interese, lo que demostraron es que muchas de esas empresas lo que ocurrió es que cambiaron de denominación social o que se convirtieron en empresas más grandes o se fusionaron, etc. Si nos venimos a España, por ejemplo, y conocemos distintos casos, pues yo personalmente, que he trabajado en Naciona, pues era Entre Canales y Tábora y decía, Entre Canales ha desaparecido. No, se fusionó con CMZ y se convirtió en Naciona, que es una empresa muy importante, ¿no? ¿Qué fracaso el de los señores Entre Canales? Pues no, lo que ocurrió es que hicieron una fusión importante. Hay empresas que llevan 400 años de vida, como pueden ser los Rothschild o otros grupos, en fin, esto nos extenderíamos mucho. Ya tengo aquí la pregunta de Teresa, que era la que estaba pendiente. El otro matiz que quiero yo decir desde el punto de vista de la Fundación, nosotros por supuesto consideramos que el protocolo es una pieza importante. Lo que pensamos es que no es la única pieza importante y que además, como habéis explicado vosotros muy bien, mucho mejor que yo pueda decir, al final eso se convierte. El protocolo no es ni más ni menos que un pacto de socios, solamente que es de un pacto de socios de una familia. Se le ha dado ese nombre, se ha llamado protocolo como se podía haber llamado de otra forma. ¿Los pactos de socios son importantes? Sí. Lo más importante, los estatutos. Yo creo que eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Y entonces lo que nos dice Teresa, y perdonar, y ya es la última pregunta, no tenemos más tiempo. A ver, nos dice exactamente esto. Os pregunta, vamos. ¿Cuál sería el tiempo prudencial para acometer la reestructuración previa a la venta y optimizar el coste fiscal? El plazo de prescripción, 4 años. Es decir,
si yo hago la operación ahora de reestructuración y vendo dentro de 4 años, Hacienda, cuestionarme la operación de reestructuración está prescrita, ¿no? Por tanto, dentro de este plazo, es decir, si yo hago la operación de reestructuración y vendo al año siguiente, pues estoy delicado. Si lo hago a los 2 años, pues estoy mejor. A los 3, es decir, conforme más lo vaya alargando, es lo mejor. Entonces, desde mi punto de vista, si yo estoy previendo una venta de la compañía, oye, es que voy a querer vender la compañía, yo como mínimo 3 años, porque al final, si las participaciones están ostentadas directamente por la familia, pues para que fiscalmente sea más eficiente, probablemente te interese aportarlas a una sociedad holding para que sea esta sociedad holding la que venda las participaciones y obtener una tributación más eficiente. Entonces, esa operación de aportación para que no tribute se tiene que acoger al régimen de neutralidad fiscal y, por tanto, no tiene que tener como único motivo una ventaja fiscal, sino que tiene que tener como motivo pues una racionalización de la estructura, una mejor gestión de la estructura, bueno, pues facilitar. Una de las cosas que permite Hacienda, por ejemplo, es facilitar la elaboración de un protocolo familiar, de un pacto de socios, del traspaso generacional, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, para sentirme ya relativamente cómodo, yo entiendo que unos 3 años sería un plazo prudente. Muchas gracias. Bueno, pues desgraciadamente no nos queda más tiempo. Yo solo preguntaros si queréis añadir alguna cosa que se nos haya pasado, porque aquí podríamos seguir 1 hora más. Tenemos alguna pregunta más, pero ya no las vamos a poder contestar. ¿Queréis añadir algo? Yo no, solamente... hay una pregunta aquí que es muy sencilla de contestar, que la estoy viendo en el chat y si no parece mal a nadie la voy a contestar. Alguien ha preguntado si es cierto que legalmente el derecho de voto pertenece al socio nudo propietario y no al socio usufructuario. Bueno, esta pregunta es muy fácil de contestar. Es así por la regulación por defecto, pero la propia regulación ya nos dice que, salvo disposición contraria de los estatutos, es decir, que se puede regular estatutariamente que el derecho de voto del nudo propietario sea ejercitado solo por el usufructuario. Muy bien. Pues con eso yo creo que hemos contestado todas las preguntas que teníamos. Entonces, muchísimas gracias. La verdad es que creo que hemos aprendido todos mucho. Nos queda mucho todavía por aprender, pero bueno, algunos sois jóvenes y tenéis tiempo, otros tenemos menos. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en estas reuniones del foro y sesiones del foro que hacemos más o menos cada 3 meses. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por asistir. Bueno, creo que cierra Javier. Sí, muchas gracias, Ricardo. Bueno, ha sido una magnífica sesión. No quiero que nos vayamos sin agradecer a Guillermo y David pues, su generosidad en compartir sus reflexiones, experiencia. Y como indicaba al principio, ¿no? RSM es un socio jurídico del Club Cámara. Como tal, están encantados seguro de ayudarnos, apoyarnos y entrar en detalle en cualquier problema que podáis tener en todos estos aspectos tan necesarios de contrastar y de ver con especialistas como RSM. Perdón. También quiero dar las gracias al equipo de la Cámara y de Fundación Numa por desarrollar este evento. La verdad es que creo que son muy interesantes para todas las empresas familiares, pues tener este apoyo y esta cercanía, ¿no? Con especialistas y con gente que ha tenido experiencias y que nos ayuda a ver con un prisma mejor posibles incidencias que al final tenemos de una u otra forma en nuestras empresas familiares, ¿no? Esperamos que, bueno, muchas gracias a los asistentes, por supuesto, esperamos que sigáis viniendo y participéis con nosotros en este foro y que lo hagamos crecer. Creo que es muy importante el desarrollo de la empresa familiar en nuestro tejido, especialmente empresarial, donde está tan presente la empresa familiar, y es necesario que sigamos apoyando un poco esa continuidad, ¿no? Y el buen desarrollo de las empresas. Y si no sois socios del Club Cámara, pues os invitamos a que visitéis la página web para informaros o que nos preguntéis a nosotros, que estamos encantados de informaros el tipo de contraprestaciones, de actividades que hacemos y además estamos abiertos a todo tipo de sugerencias, con lo cual esta es la casa de todos los empresarios, autónomos, empresas y estamos encantados de que participéis en la Cámara y concretamente en este foro de empresa familiar, ayudando a hacerlo más grande y más útil para todos, ¿no? Porque, como veis, la participación de las propias empresas ayuda a otras empresas a
a desarrollarse mejor y en su actividad. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias de nuevo a todos por participar y muy buenos días.